Y en el living de Telediario Federal estamos, como siempre, acompañando con Vanina Cacase, más o menos a esta hora. ¿Cómo te va, Vanina? Siempre a esta hora, y muy bien, un placer, como siempre, estar acá con ustedes. Por favor, el placer es nuestro. Y ahora nos vamos a ocupar de Chile. Bueno, ¿sí? ¿qué situación está viviendo? Y Chile, el presidente, debido a la cantidad de personas infectadas, la cantidad de contagiados y de las muertes, ha decidido extender la cuarentena hasta el 5 de junio. Si te parece, vamos con algunas cifras, las publicadas en las últimas horas, que hablan de una escalada del virus. El coronavirus en Chile confirmaron 4.328 nuevos contagios y extienden la mega cuarentena. En Santiago, el gobierno informó que se reportaron 35 muertes en las últimas 24 horas, por lo que la lista de víctimas fatales asciende a 841. El gobierno chileno informó que se reportaron 4.328 nuevos casos de coronavirus, por lo que la lista total de contagios asciende a 82.289 con 841 víctimas fatales, como lo estamos viendo ahí en pantalla. Y el aumento en la cantidad de casos obligó al gobierno de Sebastián Piñera a extender la cuarentena en Santiago hasta el 5 de junio. Bueno, vamos con nuestras historias en primera persona. Creo que estamos en condiciones de dialogar con José María del Pino, periodista. Lo tenemos allí a José María. José María, te estamos viendo, queremos escucharte. Queremos tu historia en primera persona de cómo estás viviendo este aumento de casos en Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Primero, un placer estar conectado con ustedes. Yo viviendo mi día 14 de cuarentena, yo fui diagnosticado con COVID-19 hace ya 10 días. Me hice el examen cuando llevaba 4 días desde el primer síntoma, así que ya oficialmente mañana voy a ir a realizarme el examen de salida, que es el examen de anticuerpos, para poder ver que la IgG está presente y que ya no hay IgM, es decir, no hay inmunoglobina M, y eso quiere decir que la infección no está activa en mi cuerpo y por tanto ya no lo contagio y lo peor del virus puede haber ocurrido. Y evidentemente como chilenos estamos pendientes de la situación que vive el país, pero particularmente la situación de Santiago. Yo ahí creo que hay que hacer una distinción, porque la estrategia que el gobierno había asumido, si es que uno la evalúa, parecía resultar bien esta idea de hacer cuarentenas dinámicas y progresivas con tal de no apagar todo el país, y de hecho controló muy bien focos epidemiológicos en Punta Arenas, en Temuco, en Osorno, en Chillán, donde se acható la curva, los sistemas hospitalarios no colapsaron, se terminó desplegando una gran red de salud en esas regiones, y hoy en día son regiones que viven una especie de nueva normalidad, ¿no? Con tasas de contagio muchísimo menores a las que llegaron a experimentar. El problema fue con Santiago de Chile, porque Santiago no es un municipio, Santiago es 32 municipios, es una gran conurbación. Y el problema que pasó fue que la interdependencia de la ciudad hacía que cuando la autoridad decretaba que 7, 8 municipios iban a cuarentena, habían 25 municipios más que seguían funcionando, y de hecho muchas personas de esos municipios eran los trabajadores de los servicios esenciales, supermercados, farmacias de aquellas municipios que estaban en cuarentena. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El virus nunca dejó de circular, y por el gran número de asintomáticos que cada día sabemos con más fidelidad que existen, hay estudios que han llegado a decir que por cada un sintomático pueden ver hasta 3 asintomáticos. El virus se empezó a dispersar durante el mes de abril con mucha fuerza, y llegó a los sectores más populares, de mayor hacinamiento, menor acceso a la salud, y eso finalmente se reflejó en un gran estallido de número de contagiados. Por ahí se dice que el gobierno jugó muy al límite con la situación de Santiago para intentar de mantener funcionando la ciudad, y hoy en día, ya durante mayo, hemos visto cómo se ha graficado esa gran expansión que tuvo el virus durante abril en las cifras, y es lo que hace que el gobierno en el fondo decrete esta cuarentena hasta el 5 de junio. Yo me atrevería a anticiparle a ustedes que por lo menos va a ser hasta el 12. Hay que recordar que el gobierno todos los miércoles de cada semana
va diciendo cuáles son las cuarentenas que se extienden. Nunca anticipa una cuarentena por más de 7 días, pero lo que todos los epidemiólogos dicen es que Santiago de Chile debiese estar al menos hasta el 12 de junio en cuarentena y en confinamiento total. Bien, José María, contanos vos cómo viviste la enfermedad cuando te diagnosticaron, cómo se te ve muy saludable, pero contanos cómo fue todo el proceso. Sí, yo debo dar gracias a Dios primero de que mi sintomatología fue leve, nunca fue invalidante. O sea, hubo días en que la sentí más presente, pero yo nunca tuve problemas respiratorios, por ejemplo, o nunca sufrí de fiebre conscientemente. Al parecer, las primeras noches tuve fiebre nocturna que yo no la identifiqué como tal. En ese momento pensé que la calefacción a lo mejor del dormitorio estaba muy fuerte porque despertaba sudado, pero ya sin fiebre en el fondo. Entonces, seguramente durante ese periodo se generaba una fiebre que era mi cuerpo activando los anticuerpos para combatir el virus. En lo que yo más he notado, y esto tiene que ver un poco con la edad, ¿no? Porque yo lo converso con amigos que se han contagiado de COVID-19, no solo en Chile, sino que en el mundo, de este rango de edad entre los 25 y los 40 años, que el dolor muscular parece ser como una especie de denominador común. Yo detecté de inmediato un dolor muscular que era típico, que estaba mucho más ramificado en mi cuerpo, que no era focalizado, y eso se sumó con un dolor de cabeza, que no era un dolor de cabeza invalidante, que no te dejara leer, no te dejara ver televisión, pero era muy constante y uno podía tomarse el paracetamol y ese dolor de cabeza no pasaba. Entonces me fui a hacer el examen porque yo soy periodista, estoy cumpliendo una labor esencial, pero si yo creía que podía tener el coronavirus, era una irresponsabilidad seguir saliendo a trabajar a la calle, a entrevistar, a reportear, y me fui a hacer el examen y tuve que explicarle al médico que si bien mi sintomatología no era grave, no tenía fiebre, no tenía tos, sentía que cumplía con otros de los síntomas del coronavirus y que requería ese examen para no exponer a las personas con las que yo podría trabajar. Y así fue como la clínica accedió a hacerme el examen y de un día a otro tuve los resultados y ahí comencé este confinamiento estricto. Claro, pero todo a pedido tuyo. Está bien esa actitud. Lo que pasa es que en estricto rigor, si yo no fuese periodista y si yo estaría simplemente haciendo la cuarentena a la que la autoridad nos ha invitado. Pero a lo mejor no sentiría que tenía esos síntomas o no le hubiese tomado el pulso a la importancia de esos síntomas porque vivo solo, entonces tampoco estaría exponiendo a nadie. A lo mejor hubiese dicho, es más riesgoso ir al hospital, hacerme el examen con la posibilidad de que ahí haya muchos contagiados esperando por hacérselo, mejor me quedo en casa y me tomo yo los 14 días y me cuido. Claro. ¿Y en tu trabajo hubo más gente contagiada entre los compañeros? Estamos nosotros teniendo, por ejemplo, en el Palacio de la Moneda, en la oficina de prensa donde confluimos todos los medios de comunicación, hubo un brote epidemiológico, salieron muchos colegas, hay varios colegas que están confirmados con COVID y no soy el único. En el fondo, estábamos conversando que si bien en la Asociación de Corresponsales Internacionales, que a la que yo pertenezco acá como corresponsal de varios medios en Chile, yo soy el primer caso. En los canales de televisión chilenos sí hay varios casos. De hecho, casos emblemáticos de presentadores de programas muy vistos en la televisión chilena que ya han salido positivos para COVID. Bien. Bueno, José María del Pino, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros tu historia. Te dejamos ir a trabajar porque sabemos que ahora tenés una serie de notas. Así que muy valiosa tu opinión, muy valioso tu tiempo. Gracias. Gracias a usted y que estén bien. Buenos días. Bueno, qué historia, ¿no? En primera persona, más allá de lo que se vive en la situación país en Chile, lo que le ha tocado vivir y qué responsabilidad. Bueno, sí, ¿no? vos lo decías, ¿no? Sí. Todo por Él motu tuvo propio. que ir a la clínica y pedir que le hicieran el test, ¿no? Y bueno, el dolor de cabeza, el dolor muscular, pero quizás la podría haber pasado así sin Sí, consulta. y además la posibilidad de tener presente cómo recurrir rápidamente a un lugar, aislarse, autoaislarse en este caso, para no contagiar a personas que tenés contacto, porque se sabe lo rápido que es el contagio en esta situación. Y Chile, como bien lo mencionabas, un país que está hoy por hoy eligiendo camas, eligiendo respiradores. Sí, ya está en ese dilema ético, lamentable. Impresionante. Vanina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, último día de la semana mañana. Mañana Ya comenzamos a cerrar la semana.